es sobre el páncreas endocrino. Quiero que estén muy atentos, por favor, porque a estas alturas van a entender prácticamente todos los términos que voy a utilizar. Resulta que Langerhans identificó en el páncreas unas células distintas a las acinosas o acinares, que son las que producen los jugos pancreáticos. Él observó a este grupo de células en algunos animales vertebrados. Años después, Lagesse no solamente identificó este grupo de células, sino que además lo hizo en humanos, no en animales vertebrados como lo había hecho Langerhans. Y efectivamente pudo demostrar que tenían secreciones de carácter endocrino. Y él, en honor a quien inicialmente las había identificado en estos animales vertebrados, le puso por nombre islotes de Langerhans, en honor a su descubridor. Estos islotes de Langerhans reciben el término islotes porque parecen unas islas que se encuentran entre los acinos pancreáticos, que son los encargados de producir los jugos gástricos. Entonces, aquí tenemos los acinos pancreáticos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 acinos pancreáticos, 2 completos y otros 3 en media luna. Estos acinos pancreáticos, si ustedes observan, tienen sus células acinares con sus núcleos. Y estas 3, 4, 5, para efectos esquemáticos, pero lo que quiero es que entiendan, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7 células acinares que están formando un acino pancreático que se encarga de producir las enzimas pancreáticas o jugos pancreáticos que son vertidos al tubo digestivo a través de un conducto excretor. Y entre cada acino pancreático, observen que aquí tenemos 3, 4, 5, estamos observando un islote de Langerhans que contiene las células alfa, beta, delta y PP. El PP que produce el polipéptido pancreático, eso no lo voy a desarrollar. Lo que quiero que sepan es alfa, beta y delta. ¿Listo? ¿A qué les recuerda esta estructura? Ustedes que ya han estudiado. ¿A qué les recuerda esta estructura? ¿A una qué? A una pizza. Bueno. Pero de las estructuras que yo ya les he enseñado, ¿a qué les recuerda? ¿Se acuerdan de la clase de la glándula tiroides? ¿A qué les recuerda? ¿A qué, chicos? Se empieza con F, luego sigue la T, la segunda palabra, al folículo tiroideo. ¿Se acuerdan que el folículo tiroideo estaba formado por los tirocitos o células foliculares? ¿Se acuerdan? La capa basal, la capa apical con los deditos y las, muy bien, las caras laterales unidas por los desmosomas. Y en el centro del folículo tiroideo, ¿qué había? Coloide. Muy bien. Yo aprovecho cualquier cosa para hacerles recordar, porque ya el examen se acerca. La falta de conducto excretor y su rica vascularización orientó hacia el carácter endocrino de estos islotes de Langerhans. La forma de los islotes es redondeada y se encuentran distribuidos en todo el páncreas. Especialmente, y presten atención para el examen, el páncreas tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. La mayoría de islotes de Langerhans están en la cola. Entonces, si a mí me sale un tumor benigno o maligno de la cabeza del páncreas y me extirpan la cabeza del páncreas, ¿yo quedo diabético, sí o no? No, porque los islotes de Langerhans sobre todo se encuentran en la cola. Apúrense para el examen porque les voy a poner un caso. Tienen que razonar. El número de islotes oscila entre 600.000 a 2 millones. El peso total de los islotes varía también según el peso del páncreas, y la masa de los islotes corresponde al 1% del peso total de la glándula. Imagínense, chicos, el 99% del peso está dado por los acinos pancreáticos que producen los jugos pancreáticos y que vierten estas secreciones a través de un conducto excretor. Exactamente lo que les he mencionado, y aquí para resumirles, la unidad anátomo-funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. ¿Y cuál sería la unidad funcional del páncreas exócrino?
endocrino? AP. Muy bien, los ácidos pancreáticos. Esa niña está muy atenta, va a sacarse 20 en las preguntas de endocrino. Y en ellos se sintetizan 3 hormonas dependiendo de la célula que las produce, alfa, beta y delta. Las células beta secretan insulina, alfa-glucagón, y las delta la somatostatina, que como vamos a ver, la insulina y la somatostatina también se expresan en otros tejidos. Ahora vamos a ver eso y les va a parecer muy sencillo. Resumiendo en imágenes, cada una de estas pelotitas está conformada por acinos pancreáticos. Aquí tenemos 3, 1, 2, 3. Luego, entre cada acino pancreático encontramos a los islotes de Langerhans. Simplemente por microscopía electrónica, en verde las células beta y en rojo las células alfa. Los islotes tienen una fina red vascular, así como el sistema portal que les enseñé, el corte hipofisario, ¿se acuerdan? Y están dotados de este sistema orientado desde las células beta, delta y alfa. Va en esa disposición la vascularización, como BAD, niño malo. Están inervados por el sistema autonómico simpático y parasimpático. Por lo general, el parasimpático las estimula y el simpático inhibe la secreción de insulina. Al final de esta clase, todo lo que les voy a explicar, estimados alumnos, se lo voy a mostrar en un cuadrito. Y este es el resumen de todo lo que están aprendiendo en estos momentos. Y existen comunicaciones intercelulares entre las células alfa, beta y delta. ¿Cómo se llama esta comunicación? Empieza con P. ¿Cómo se llama, chicos? Paracrina. Muy bien. Felicito a los que han estudiado, o al menos a los que recuerdan y a los que están atentos. Hablemos entonces de las células beta. La célula beta produce la hormona insulina. El gen responsable de la síntesis de insulina ya ha sido identificado. El primer péptido de su síntesis se llama preproinsulina. Observen, en el retículo endoplásmico se pliega esta preproinsulina con 2 puentes disulfuro, ahí lo pueden ver, formándose la proinsulina. Esta proinsulina en el Golgi se va a convertir en péptido C, se va a desdoblar, no es que se convierta, se va a desdoblar en péptido C e insulina. Esto que está en verdecito, aquí está, péptido C, miren la forma en C que tiene, y luego esta insulina también se va a separar en el Golgi, manteniendo sus puentes disulfuro. Este péptido C se produce en cantidades equimolares a la insulina, pero este péptido C es inactivo. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cuánto de reserva de insulina tenemos en el páncreas, 12 en el péptido C, que es inactivo, no se altera. En cambio, la insulina se altera. Conclusión, ¿quieren saber la reserva de insulina en el páncreas? 12 el péptido C, porque la cantidad de péptido C y de insulina es equimolar, prácticamente son iguales. Aquí está lo que les acabo de decir que sucede en el Golgi. Con relación a la síntesis de insulina, es lo más sencillo que se puede imaginar. El estímulo principal, porque hay otros, el estímulo principal para la secreción de insulina es la glucosa. Observen, la glucosa llega a la célula beta y activa inmediatamente al GLUT2. El GLUT2 es el glucotransportador en la célula beta que va a introducir a la glucosa dentro de la célula beta. Una vez que ingresa la glucosa a la célula beta, va a actuar la enzima glucoquinasa, que va a transformar la glucosa a glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, nadie la toca. O sea, la glucosa 6-fosfato, cuando yo les hable de la glucoquinasa hepática y pancreática, se van a dar cuenta que es un tipo de reserva de glucosa. La presencia de la glucosa 6-fosfato va a incrementar los niveles de ATP. El incremento de ATP va a hacer que se cierren los canales de potasio. Esto va a hacer que se despolarice la membrana y se abran los canales de calcio.
Al ingresar el calcio es el estímulo para que los gránulos de insulina preformada sean vertidos a la sangre por exocitosis. Voy a hacerlo ahora mucho más sencillo. Glucosa ingresa a la célula beta, incrementa el ATP. El incremento de ATP hace que se abran los canales que se cierren los canales de potasio y se abran los de calcio. Al ingresar el calcio es el estímulo para liberar insulina a la sangre. Resumiendo aún más, glucosa, ATP, potasio, calcio, insulina. Cuando uno ha estudiado, esa es la forma en que me gusta evaluar a mis alumnos, yo simplemente les puedo hacer cosas para correlacionar y ustedes saben la secuencia, porque han estudiado. El calcio, esto es para que sepan algunas cositas adicionales. El calcio se une a una proteína llamada la calmodulina. Esta interactúa con otras proteínas. La proteína quinasa C activa el citoesqueleto promoviendo la síntesis de miosina para formar los cilios contráctiles, porque la insulina, para poder ser liberada por exocitosis, es transportada a través de unos microtúbulos. Recuerden que la insulina es un monómero. La insulina en forma de monómero junto al péptido C son difundidos hacia los capilares en forma equimolar, en cantidades iguales. ¿Cómo se llama la madre de la insulina y el péptido C? ¿Cómo se llama la mamá de la insulina y el péptido C? La mamá, no la abuela. Proinsulina. Proinsulina. La abuela es la preproinsulina. También existe una pequeña secreción de proinsulina que es vertida, pero representa el 10% de la insulina. La secreción de la insulina está regulada por la interacción de sustratos a la cabeza, la glucosa, pero también puede ser estimulada por la presencia de aminoácidos, de ácidos grasos, de cetoácidos, pero el principal estímulo, ya les mencioné, es la glucosa. También la secreción de insulina está mediada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático, por lo general, la va a inhibir y el parasimpático va a estimular su secreción. Con relación a las hormonas, también entran en la secreción de la insulina. Las propias glucagón y somatostatina y otras hormonas como la hormona de crecimiento, el lactógeno placentario que les hablé, o somatomamotropina coriónica humana, y la progesterona, entre otras. El cortisol, esto se los voy a mencionar más adelante, que también intervienen en la secreción de la insulina. Y por señales intercelulares paracrinas dadas por las otras dos células, la alfa y la delta, y a través del sistema portal que les mencioné. Son estímulos primarios, la glucosa, los aminoácidos, ahí están viendo los dos, los cetoácidos y los ácidos grasos. Ellos pueden hacer que directamente se secrete insulina. Al metabolizarse, exactamente lo mismo que les mencioné, incrementan el ATP, inhiben los canales de potasio y abren los canales de calcio. Los agentes potenciadores son el glucagón. El glucagón estimula la secreción de insulina. El glucagón like peptide, que es el famoso GLP-1, el péptido similar al glucagón, L de like en inglés, actúa directamente sobre las células beta, siempre y cuando la glucosa en sangre sea mayor a 100 miligramos por decilitro. Entonces, el glucagón, el GLP-1, la secretina y estos otros potenciadores van a actuar sobre las células beta para que se produzca insulina. ¿De qué manera? Estimulando a la enzima adenilciclasa, y así incrementan la concentración de AMP cíclico
que a su vez activa las proteinquinasas AMP dependientes. Regulación de la secreción de insulina. También está mediada por los neurotransmisores adrenalina, noradrenalina y somatostatina. Como pertenecen al sistema adrenérgico, actúan como inhibidores. Sistema simpático, actúan como inhibidores. Ejercen su efecto modulando el metabolismo del inositol de la membrana, generando diacilglicerol que regula la actividad de las proteinquinasas. El sistema nervioso autónomo es un importante modulador de la secreción insulínica. El parasimpático, como ya les mencioné hace unos minutos, por lo general la estimula y el simpático la inhibe. Hay excepciones que se las voy a mencionar en un cuadrito al final y solamente les voy a tomar lo que les voy a enseñar, porque aprenderse los efectos estimulador e inhibidor, miren, sería muy complicado. Les voy a tomar lo más común y al final está el cuadrito del resumen de lo que les estoy hablando. Las enterohormonas llamadas incretinas, donde destacan el péptido similar al glucagón y el GIP, el polipéptido inhibidor gástrico, son secretadas en las células L del ilion, que también se encuentra en la parte final del duodeno, y K del yeyuno. Luego de la ingestión de los alimentos, repito, si la glucosa es mayor a 100 miligramos por decilitro, inmediatamente la GLP-1 actúa sobre el páncreas, las células beta, produciendo insulina. Estas incretinas estimulan la secreción de insulina mediada por los niveles de glucosa y son importantes, como les mencioné, en la hiperglicemia después de que comemos. La interregulación entre glucosa e insulina es capaz de mantener los niveles de glicemia en un estrecho margen fisiológico. ¿De qué manera? La célula beta tiene la sensibilidad de percibir pequeños cambios de glicemia. Si me como ahorita un chocolate, inmediatamente el páncreas, las células beta, va a liberar insulina, un caramelo, una miel, un helado, una gaseosa. Pero si yo consumo un carbohidrato de absorción lenta, como mis frijoles o cualquier carbohidrato que tenga fibra, la liberación de insulina va a ser muy lenta. Y esta liberación de insulina va a responder, o sea, dependiendo de la cantidad de glucosa que contenga ese alimento, va a responder de inmediato con una secreción de insulina proporcional a la carga de glucosa que tiene ese alimento. En condiciones normales, si existe una mayor demanda por una elevación mantenida de glucosa, aumentará la sensibilidad a esta glucosa. En otras palabras, si yo estoy comiendo un helado, una torta de chocolate o cualquier otro dulce y tengo gran aporte de glucosa, va a incrementarse la sensibilidad de la glucosa en mi célula beta. Y luego es capaz de aumentar la replicación de las células beta. Si una persona permanentemente está consumiendo dulces, pues va a llegar un momento en un cuerpo joven y en un páncreas sano, se van a replicar las células beta. Pero si pasa más de 12 años, ya ese pobre páncreas cuelga los guantes y aparece la diabetes. La respuesta de la insulina a secretagogos es bifásica. Cuando yo digo la palabra secretagogos, me estoy refiriendo a cualquier estímulo primario que me produzca secreción de insulina. Existe una fase precoz y rápida que dura 10 minutos. Presumiblemente se debe a la secreción de los gránulos preformados de insulina. Y otra más tardía, menos intensa y sostenida, que se debe a la biosíntesis de novo. Como ustedes van a ser médicos y lean, van a encontrar siempre la palabra novo. Eso es cuando una hormona, una enzima o cualquier sustancia del cuerpo es producida por las propias células. Novo, no es algo que esté almacenado. Se ha demostrado que esta respuesta bifásica, la rápida y la tardía, es indispensable para mantener el equilibrio u homeostasis de la glucosa. El tiempo de vida media de la insulina es de 4 minutos y 8 segundos, o 4,8 minutos. Su degradación se realiza en el hígado, mientras que la degradación del péptido C es básicamente renal. El catabolismo se inicia con la ruptura de los puentes disulfuro, para luego iniciarse la proteólisis liberando péptidos inactivos. El péptido C, como les dije, es totalmente inactivo. La medición del péptido C me va a decir cuánto tenemos de reserva de insulina. Se puede medir el péptido C en ayunas
o con una inyección de glucagón. Se inyecta el glucagón intramuscularmente y ustedes saben que el glucagón actúa sobre las células beta para que ésta produzca grandes cantidades de insulina. Asimismo, el glucagón hace que la glucosa guardada en el hígado sea liberada, y al incrementarse los niveles de glucosa también se libera insulina por las células beta. Entonces, ustedes pueden medir el péptido C en ayunas o pueden medir luego de una inyección intramuscular de glucagón. En Estados Unidos todos los niños con diabetes tipo 1 cargan su ampolla de glucagón ya precargada. Entonces, ante una hipoglicemia, inmediatamente el niño se la inyecta. En este caso, el niño se le inyecta, no va a actuar sobre la célula beta, porque en el diabético tipo 1 la célula beta está anulada, pero sí actúa sobre las reservas hepáticas de glucosa, y estas son liberadas inmediatamente hacia la sangre y salva la vida de este niño. La medición entonces del péptido C, ya saben ustedes, me va a dar un fiel reflejo de nuestras reservas de insulina. La acción biológica de la insulina. Recuerden ustedes que la insulina es una hormona no esteroidea, por lo tanto tiene el receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. Este receptor tiene dos partes. La parte que está en contacto con la parte externa de la membrana tiene dos unidades alfa y es responsable del reconocimiento de la insulina. Llega la insulina y se adosa a su receptor. Mientras que la otra parte, la que se encuentra en contacto con el interior de la membrana, está constituida por dos unidades beta y tiene la función de transmitir el mensaje y dar, como les expliqué en la clase introductoria, toda esta cadena de mensajeros, de segundos mensajeros, que vienen a ser los bioquímicos producidos. Los receptores son degradados y resintetizados continuamente para que siga acoplándose allí la insulina. El número de receptores está contrarregulado en forma negativa, que significa mayor cantidad de insulina disminuyen los receptores y viceversa. Su afinidad se reduce por la acción de otras hormonas. ¿Qué significa? Eso también les expliqué. Cuando una persona es gordita, los ácidos grasos crean resistencia a la insulina. La hormona de crecimiento también crea resistencia a la insulina. El glucagón, las catecolaminas, los corticoides, las personas que son asmáticas, les puse un ejemplo, los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, que es importante para el desarrollo y crecimiento del bebé. La madre tiene grandes cantidades de glucosa porque hay una alteración en la sensibilidad de su receptor. Hay una resistencia a la acción de la insulina para que exista más glucosa como sustrato periféricamente, y eso pasa a través de la placenta al feto y hace que el feto desarrolle y crezca muy hermoso. Pero esta resistencia a la insulina va a hacer que la madre tenga más predisposición a ser diabética. Entonces, todas estas hormonas que están acá reducen la afinidad de la insulina por su receptor. Se ha podido establecer que el bioefecto máximo de la insulina se puede mantener aún con una concentración del 10% de los receptores. Por eso es que recién cuando un paciente diabético, súper gordito, que ha estado como 10, 12 años súper gordito y que no hizo la diabetes, es porque todavía sus receptores, sea como fuere, tienen algo de sensibilidad. Pero cuando disminuye el 10% de sensibilidad, aparece la diabetes tipo 2. La unión de la insulina al receptor genera la autofosforilación de las unidades beta, y esta autofosforilación activa factores de transcripción y proteína quinasa. Todo esto, recuerden lo que les expliqué, es producido cuando se van a producir, valga la redundancia, los segundos mensajeros. La acción de enzimas involucradas en el metabolismo de los sustratos induce translocación de proteínas, aumento de proteínas, aumento del transporte de glucosa, aminoácidos y iones. ¿Esto qué significa? Que la insulina tiene un efecto anabólico. La insulina tiene un efecto anabólico. O sea, le gusta formar sustratos, forma proteínas, interviene en la formación de proteínas, y también
en guardar glucosa. Entonces, aquí estamos describiendo la primera característica de la insulina, una de las características, tiene un efecto anabólico. Igual, este efecto anabólico, ahí les pongo un ejemplo en la parte de abajo, a nivel muscular y a nivel del tejido graso. A nivel muscular, aquí está, la insulina activa el transporte de glucosa a través de la membrana de las células del tejido adiposo y muscular, aumentando la síntesis y translocación del transportador GLUT4. Esto, como lo digo de una manera más sencilla, para que la insulina pueda actuar, necesita acoplarse a su receptor, si no, no puede actuar. Una vez que se acopla a su receptor, recién la insulina puede actuar. Entonces, se acopla a su receptor, inmediatamente se acopla a su receptor y el glucotransportador, que por lo general está en el centro de la célula, va hacia la periferia. El glucotransportador en el páncreas es el GLUT2, en el músculo y tejido adiposo es el GLUT4, pero hasta el momento hay más de 17 GLUT, que son los glucotransportadores. En otras palabras, la molécula de glucosa, ¿cuál es la finalidad de la insulina? Guardar sustratos. ¿Y cuál es el principal sustrato? La glucosa. Entonces, lo que hace la insulina es acoplarse a su receptor y activar al GLUT2, en este caso, o GLUT4, si está en el tejido adiposo o músculo, y este GLUT2 es el que va a llevar como glucotransportador carrier, va a llevar a la molécula glucosa dentro de la célula a hacer toda la cascada que ya les expliqué. Entonces, es necesario, repito, la sensibilidad del receptor de la insulina, no perder esa sensibilidad para que la insulina pueda llegar a realizar su acción, que es la de introducir la glucosa dentro de la célula. La insulina incrementa la acción de la glucoquinasa hepática. Tenemos glucoquinasa en el hígado y glucoquinasa en el páncreas, estimulando la transcripción genética de esta enzima. La insulina activa también directamente a otras 3 enzimas. Acuérdense de la glicógeno sintetasa. Para efectos del examen, solamente les voy a tomar estas 2 enzimas. Y yo les dije, si les voy a tomar algo raro, se los voy a decir, porque la información es infinita. Les voy a tomar la glicoquinasa hepática o glucoquinasa hepática y la pancreática, y la glicógeno sintetasa, también conocida como glucógeno sintetasa o glicógeno sintasa o glucógeno sintasa. O sea, puede ser glicógeno o glucógeno y sintetasa o sintasa. La enzima glucoquinasa es la enzima determinante en la utilización de la glucosa, tanto en el hígado como en el páncreas. Ya saben la finalidad que tiene en el hígado, ¿verdad? Sirve de reserva, se va a guardar la glucosa en el hígado como reserva bajo el nombre de glucógeno. Y en el páncreas, porque es el principal estímulo para que se fabrique la insulina. Esta enzima, glucoquinasa, fosforila a una molécula de glucosa, utilizando una molécula de ATP para la formación de glucosa 6-fosfato. Por eso, cuando yo les mostré la imagen, ¿recuerdan? Entraba la glucosa dentro de la célula beta y sufría la acción de la glucoquinasa para convertirse en glucosa 6-fosfato. La glucosa así fosforilada no sale de las células del hígado ni del páncreas, allí se queda. La insulina inhibe en forma directa a la lipasa intracelular y a las fosforilasas. ¿Y por qué es importante esto? Para que entendamos la segunda característica de la insulina, es anticatabólica. Así como la anabólica se encarga o interviene en formar y guardar aminoácidos, en guardar lípidos, en guardar glucosa, también interviene en su formación y en su almacenamiento, también tiene una acción anticatabólica, es decir, interviene en que estos sustratos no se pierdan. Acción anticatabólica, antidestrucción, antieliminación. Estas enzimas que les estoy mencionando, que la insulina inhibe la acción de estas enzimas, si estuvieran activas, miren lo que hacen. Movilizan los sustratos endógenos, los ácidos grasos los sacan de los adipocitos y la glucosa la saca del hígado. Entonces, en otras palabras, la insulina inhibe las enzimas
que van a producir catabolismo. Por eso se considera una hormona anticatabólica. Resumiendo entonces, la insulina es anabólica y anticatabólica. Prácticamente diciendo todo lo que les voy a preguntar. Pero está bien, quiero que sepan. El aumento de secreción luego de una comida induce una vasodilatación. ¿Por qué? Cuando uno come, sobre todo carbohidratos de absorción rápida, inmediatamente se va a liberar insulina. Cuanto más glucosa, más carbohidratos de absorción rápida tenga lo que he comido, se va a liberar más cantidad de insulina. Y la insulina actúa sobre el endotelio produciendo óxido nítrico, también llamado óxido nitroso, que es el más potente vasodilatador. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué manera actúa? Estimulando a la enzima óxido nítrico sintasa o sintetasa endotelial. Y esto facilita la distribución de los sustratos hacia los tejidos. Fíjese, qué interesante. Cuando ustedes consuman dulces, su torta y están ahí riéndose con su gaseosa, 2 horas tomando y comiendo, no se imaginan su pobre páncreas lo bien que se está portando con ustedes. Están liberando grandes cantidades de insulina para poder metabolizar la glucosa que están ingiriendo. Sus efectos son más evidentes en la regulación de la homeostasis de la glucosa, es lo que les estoy hablando hasta el momento. Sin embargo, la insulina también tiene un papel fundamental en la metabolización de los aminoácidos, formación de músculos, ácidos grasos. Ahora les voy a hablar cómo interviene en la formación de los triglicéridos, cetoácidos, que ya es lo último, y las lipoproteínas. Cuando una persona no come más allá de 12 horas, estamos vivos, no nos morimos ninguno, ya tenemos 12 horas sin comer, inmediatamente el hígado empieza a coger la glucosa hepática. O sea, nuestro cuerpo empieza a coger la glucosa hepática que se guarda en forma de glucógeno o glicógeno. Pero si esta persona se pone a correr todavía después de 12 horas, en 45 minutos ya consumió todo su glucógeno hepático, ya se lo consumió. Inmediatamente el cuerpo se vale del consumo de los aminoácidos y de los cetoácidos, de los ácidos grasos. Si nosotros tenemos a una persona en total ayuno, pero siquiera le pasamos agua, esta persona va a consumir sus grasas y va a consumir sus proteínas y va a parecer una calavera. Esa persona muere por inanición a los 40 días. Son esos niños del África, pobrecitos, que nos muestran las fotos por hambruna. Resumiendo lo que les he dicho, en el hígado, la insulina favorece la utilización de la glucosa, la oxidación y el depósito de la misma, y frena su producción endógena. La producción endógena es la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Es carísima y no debiese darse porque es muy cara. El transporte de glucosa es independiente de la insulina en el hígado. Activa la glucoquinasa y la glicógeno sintetasa, favoreciendo su oxidación, es decir, la oxidación de la glucosa, y el depósito como glicógeno o glucógeno. Repito, la glucosa se guarda en el hígado en forma de glicógeno hepático y se guarda en el músculo en forma de glicógeno o glucógeno muscular. En el tejido muscular y adiposo también estimula el transporte de glucosa a través de la membrana y aumenta la oxidación de la glucosa al activar la pirúvico deshidrogenasa. Los efectos fisiológicos de la insulina deben considerarse en el contexto de su relación con las hormonas llamadas catabólicas. Glucagón va a estimular la secreción de insulina y también el glucagón va a actuar sobre el hígado para liberar glucosa que se encontraba bajo la forma de glucógeno
También la insulina actúa con las catecolaminas. Las catecolaminas van a hacer que se produzca resistencia a la insulina y también el hígado libere glucosa. Los glucocorticoides también van a producir resistencia a la insulina e intervienen también en la secreción de la glucosa guardada en el hígado. Y la hormona de crecimiento también produce resistencia a la insulina, tanto así que yo les di un ejemplo, que los pacientes con acromegalia son tumores de la adenohipófisis, productores de somatotropina, de hormona de crecimiento. Si son niños, gigantismo. Si son adultos, acromegalia, terminan estas personas con diabetes mellitus. En el metabolismo de los hidratos de carbono, la insulina inhibe la glicogenólisis, es decir, la pérdida de glucosa por el hígado, y la neoglucogenia impide que se forme glucógeno valiéndose de los aminoácidos, y en consecuencia deprime la producción hepática de glucosa. Efecto anabólico. Inhibe a la glucosa fosfatasa que regula la glicogenólisis, es decir, inhibe a la enzima que va a desdoblar el polímero glucógeno en monómero de glucosa. También, esto es para que lo sepan, la neoglucogenia, también llamada gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de los aminoácidos, se reduce porque frena el catabolismo muscular y el flujo de alanina hacia el hígado. O sea, la insulina impide la llegada de este aminoácido para que se forme glucosa. E inhibe las enzimas responsables del paso de fosfoenolpirúvico a glucosa. Efecto anabólico y anticatabólico. En el metabolismo de los lípidos, los triglicéridos, la insulina favorece la síntesis de los triglicéridos y frena su hidrólisis, su destrucción. A nivel de los ácidos grasos libres, disminuye su concentración en el plasma y disminuye su entrega al hígado. Inhibe la cetogénesis hepática, es decir, que uno forme los cuerpos cetónicos, y facilita la utilización periférica de los cetoácidos. Recuerden lo que les dije, al formar cuerpos cetónicos, esto es tóxico, incluso muchos diabéticos pobrecillos debutan con cetoacidosis diabética. La insulina inhibe a la hormona que se encarga de la hidrólisis, por ello reduce la hidrólisis de los triglicéridos y el flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado. La insulina se define como una hormona anticetogénica, ya que reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado y reduce la penetración a la mitocondria, favoreciendo su incorporación al ciclo de Krebs y la síntesis de triglicéridos. En el metabolismo de las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos a nivel muscular, anabólica, favorece la síntesis proteica, anabólica, inhibe la proteólisis, anticatabólica, y reduce la concentración de aminoácidos ramificados en la sangre. Estos aminoácidos ramificados son los que constituyen nuestros músculos, y el 30% de los aminoácidos que están en nuestros músculos específicamente son ramificados. La degradación de proteínas a aminoácidos y su oxidación también son reducidos por la insulina. El efecto sobre las lipoproteínas: la insulina estimula la lipasa lipoproteica, favoreciendo el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son dañinas, y reduce el catabolismo del HDL, es decir, reduce la destrucción del colesterol bueno. En resumen, ¿qué podemos decir? Todo lo que hemos hablado se puede resumir en este cuadrito. La insulina tiene un efecto anabólico, crea, guarda, anticatabólico, evita la pérdida de los sustratos. Entonces, ¿qué va a suceder
¿Qué efectos va a tener la insulina en el hígado, músculo y tejido graso? Efectos anabólicos en el hígado: incrementa la síntesis de glicógeno y la síntesis de triglicéridos. En el músculo aumenta la captación de glucosa, se activa el GLUT4, aumenta la síntesis de glicógeno, ya les dije que también hay glucógeno a nivel muscular, que es glucosa de reserva, incrementa la oxidación de los cuerpos cetónicos y la síntesis de proteínas. A nivel del tejido graso, la insulina aumenta también la captación de glucosa y la síntesis de triglicéridos. ¿Qué sucede en el hígado, músculo y tejido graso? Con su efecto anticatabólico, es decir, evita la destrucción. Disminuye la glicogenólisis, que el glicógeno se degrade en glucosa, disminuye la neoglucogenia, es decir, disminuye o inhibe la producción de glucosa a través del sustrato carísimo aminoácido. Disminuye la formación de los cuerpos cetónicos, que son altamente tóxicos. A nivel del músculo, disminuye el catabolismo proteico y disminuye la oxidación de los aminoácidos. De esa manera se quedan los aminoácidos en el músculo y se evita su presencia para que se forme glucosa. A nivel del tejido graso, disminuye la lipólisis. Como verán, todos son efectos anticatabólicos. Hablemos ahora de las células alfa que secretan glucagón. El glucagón es una hormona no esteroidea, en este caso es peptídica, es sintetizada y secretada por las células alfa del páncreas. Pero también el cerebro, glándulas salivares, pueden decir salivales también, e intestino, sintetizan y secretan péptidos inmunológicamente relacionados con el glucagón. Repito, hay células que producen hormonas similares al glucagón, no iguales. La prohormona, proglucagón, es capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso que se llama, yo me acuerdo de este proceso por PT, si es que para ustedes es fácil, es PPT, de petete, así no me olvido. Posttraducción tejido específico. Le puedo colocar posttraducción tejido órgano específico también, pero es más fácil recordarlo así. Mediante este proceso, el proglucagón, que es la madre del glucagón, tiene otros hijos. Entonces, la listita que les voy a mencionar, la oxintomodulina, el GLP-1, el GIP, que ahorita les voy a mostrar, son hermanos del glucagón, porque tienen a la misma madre, que es el proglucagón. Pero ¿por qué es que se expresaron de otra forma? A través de este proceso posttraducción tejido específico. Entonces, el proglucagón, la mamá, es capaz de tener varios hijos. Uno de estos hijos es el glucagón. El páncreas sintetiza predominantemente glucagón. Las células alfa secretan glucagón. El intestino no sintetiza glucagón. Tiene a la misma madre, pero no sintetiza glucagón. ¿Qué produce el intestino? Oxintomodulina, glicentina, GLP-1, GLP-2. Esos GLP-1 y GLP-2 son incretinas. El glucagón actúa en el metabolismo de sustratos energéticos. El GLP-1 es la señal intestinal más importante para inducir secreción de insulina por las células beta del páncreas cuando comemos. Nosotros comemos y de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que hemos ingerido de absorción rápida, inmediatamente el GLP-1 va a actuar, imagínense, por una señal neural para que la célula beta secrete insulina. Entonces, resumiendo, para no confundirnos, la madre del glucagón, acá están sus hermanitos, es el proglucagón, que por un proceso post-traducción tejido específico va a dar origen a la presencia de el glucagón y sus hermanitos. La secreción de glucagón también está interregulada por sustratos que son casi los mismos que hacen que se secrete insulina. Vamos a verlo en un cuadrito también al final.
sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, por coincidencias de la vida, tiene efectos opuestos. Esto también se los voy a poner en el cuadrito. Cuando ustedes estudien todo, se van al cuadrito, con eso se resume. También está influenciado por hormonas y por señales intercelulares paracrinas. La insulina inhibe la secreción de glucagón. La somatostatina también inhibe la secreción de glucagón. Y más bien el glucagón estimula la secreción de insulina. La concentración de la glucosa es la señal fisiológica fundamental. Niveles bajos de glucosa estimulan la secreción de glucagón. O sea, la hipoglicemia, el no comer nada, llevo 12 horas sin comer, ya mi glucosa ha bajado por debajo de 60, es una señal para la célula alfa, para que libere glucagón y me salve la vida, porque va a hacer que mi glucosa guardada, almacenada en el hígado, sea liberada en forma de monómero, porque se guardaba en forma de polímero con el nombre de glicógeno. Niveles altos de glucosa inhiben a la célula alfa, no se secreta ya glucagón. Estimulan la secreción de glucagón los aminoácidos, el sistema nervioso autónomo y el famoso GIP, que es una incretina. Por posibles mecanismos paracrinos, y ya se los mencioné, la insulina y la somatostatina ejercen un efecto inhibidor, y anecdóticamente más bien el glucagón actúa sobre la célula beta haciendo que se secrete insulina. ¿Se acuerdan, chicos, cuando les expliqué de los efectos antagónicos de las hormonas y les puse como ejemplo la insulina y el glucagón? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha estudiado? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si yo cierro mis ojos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Efecto antagónico. A ver, eso es simplemente para que sepan. La falta de inhibición de la secreción de glucagón en condiciones de hiperglicemia secundaria a sensibilidad insulínica se debe a una reducción de efecto inhibitorio de la insulina, que en condiciones normales se efectúa a través del sistema venoso tipo portal. O sea, supuestamente si yo tengo niveles altos de glucosa, debería inhibirse la secreción de glucagón, ¿correcto? Pero a veces eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Esto sucede en los famosos diabéticos que ya tienen años de enfermedad. La célula beta pierde su capacidad de secretar insulina. Entonces, cuando la célula beta pierde su capacidad de secretar insulina, el glucagón hace de la suya. Y siempre el paciente, si es que no está medicado, si es que no hace dieta, va a estar con los niveles altos de glucosa. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, los niveles de glucagón pueden estar elevados. Se ha visto niveles altos de glucagón en pacientes con insuficiencia renal. Aquí está. El glucagón pancreático parece ser degradado en el riñón. En la insuficiencia renal existe una importante elevación de sus niveles séricos, porque no hay una depuración adecuada, una eliminación adecuada a nivel renal. Se han identificado receptores específicos de membrana, igual que cualquier hormona no esteroidea, y es probable que gran parte de sus efectos biológicos se deban a la interacción hormona-receptor. Eso ya ustedes lo saben, el primer mensajero es la hormona y la cascada de bioquímicos son los segundos mensajeros. El glucagón es una hormona catabólica que hace exactamente lo opuesto a la insulina. La insulina era anabólica, forma anticatabólica, evita la pérdida. En cambio aquí el glucagón se encarga de que todo se pierda, utiliza todo. Tiene una importante función en la movilización de sustratos, estimula la neoglucogénesis, la glucogenólisis, activando la producción hepática de glucosa. Activa también la lipólisis, liberando ácidos grasos y el transporte de estos hacia el hígado. Y esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque puede dar pie a la formación de cuerpos cetónicos. Y esto ocurre en los pacientes con diabetes que no usan su insulina.
fundamental en la cetogénesis hepática, formando los cuerpos cetónicos, obviamente por la gran cantidad de ácidos grasos libres que le llegan. En condiciones de déficit de insulina, su transformación en cetoácidos. Obviamente, cuando no hay insulina, repito, cuando no hay insulina, el glucagón hace de las suyas y grandes cantidades de ácidos grasos llegan al hígado y estos son utilizados como sustrato para formar glucosa. Y lo que realmente se forma son cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de los cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Y estos son altamente tóxicos. A nivel muscular hace todo lo contrario a la insulina. Degrada las proteínas en aminoácidos y permite la salida de estos aminoácidos tan caros hacia el hígado para que se realice la neoglucogénesis, que ya les dije es la formación de glucosa pero carísima, a expensas de los aminoácidos. Hablemos ahora de las células delta que producen la somatostatina. La somatostatina fue originalmente aislada en el hipotálamo. Recuerden que la somatostatina en el hipotálamo tiene una acción muy importante sobre la hipófisis. ¿Qué hace sobre la hipófisis la somatostatina? ¿Qué inhibe? Inhibe a la hormona de crecimiento, son lo máximo. Entonces la somatostatina viene a ser la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, pero además inhibía otras dos, ¿se acuerdan? Insulina y prolactina, sí, son lo máximo. Es decir, ustedes tengan un buen recuerdo por antro. Bien, entonces, la somatostatina también pasa por este proceso que les dije, el PTT, el proceso, ¿se acuerdan? Post-traducción tejido específico, que van a tener a la misma madre, que va a tener hijos diferentes en diferentes células. O en otras palabras, suena feíto, pero es como que una mamá tuviese 3 o 4 hijas con diferentes papás, pero es la misma madre, ¿sí? Bueno, se me ocurrió este ejemplo porque se acuerdan, para la hora del examen. La somatostatina, como les mencioné, fue originalmente aislada en el hipotálamo. Está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central, en el intestino, pero fíjense, no solamente en el intestino. Las células delta son las que van a producir la somatostatina, pero estas células delta también se pueden expresar en la mucosa del estómago, en el intestino delgado, en el colon y en los islotes de Langerhans. ¿Cómo se llama la madre? La prosomatostatina. Es sometida a este proceso de postraducción, tejido específico. Si gustan pueden colocarles diferencial. Yo en el examen les voy a poner postraducción, tejido específico para que se acuerden de lo que les he enseñado, PTT, y condicionan su expresión. La localización de la somatostatina en estos órganos que tienen que ver con la digestión, absorción y en general utilización de los nutrientes ha sugerido que la somatostatina juega un rol en la homeostasis de los nutrientes. Justamente la somatostatina en sus diferentes tejidos tiene que ver con la absorción de los nutrientes. ¿Quiénes estimulan la secreción de la somatostatina? La glucosa. La glucosa la estimula con una relación dosis-respuesta. Mayor cantidad de glucosa, mayor secreción de somatostatina. Entonces, la insulina, como vamos a ver en el cuadrito final, es el estímulo primario para la secreción de la somatostatina y de la insulina. Y más bien, la disminución de la glucosa o hipoglicemia es el principal estímulo para la secreción del... La hipoglicemia es el principal estímulo para la secreción del glucagón. Igualmente estimula la secreción de la somatostatina, los aminoácidos y los cuerpos cetónicos, exactamente igual como la insulina. En el cuadrito final van a ver que prácticamente los estímulos para la secreción de insulina vienen a ser los estímulos de la secreción de la somatostatina.
Las enterohormonas que ven ustedes allí, gastrina, CCK, polipéptido inhibidor gástrico y secretina, estimulan la secreción de somatostatina. El glucagon inhibe la secreción de somatostatina. O sea, los agentes colinérgicos o parasimpático-miméticos y los beta-adrenérgicos estimulan la secreción de somatostatina. Por ejemplo, en los asmáticos que utilizan el salbutamol, estimulan la secreción de somatostatina, pueden tener una sensación de sequedad. Los alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, que se utiliza como antihipertensivo o para hacer crecer a los niños, porque inhibe a la hormona que inhibe a la hormona de crecimiento, la inhibe. Por eso es que actualmente, para ayudar a crecer a los niños, se utiliza este agonista alfa-adrenérgico, que es la clonidina, porque va a inhibir al inhibidor de la hormona de crecimiento, o sea, va a inhibir a la somatostatina. Al inhibirla, el niño va a poder crecer, porque va a poder expresar su hormona de crecimiento. Y sí, en algunos niños va muy bien, pero para eso se hace al niño una prueba de estímulo con la clonidina. Si responde el niño, le damos clonidina. Hace 2 años la retiraron de Perú, pero mis niños traen su clonidina de los países colindantes, ¿no? Los países fronterizos. Hay en los países fronterizos. Acciones de la somatostatina. Su principal efecto es modular la absorción intestinal de sustratos. Como ustedes han visto, su presencia está en el tubo digestivo, ya que inhibe las funciones endocrinas y exócrinas, las dos las inhibe, y motoras del tracto gastrointestinal. O sea, la somatostatina, en otras palabras, es una hormona que se ha peleado con el mundo. No es amiga de nadie, no ayuda a nadie. Cuando existe una fístula, un paciente lo opera de cualquier tumoración o cualquier operación del abdomen y se forma una fístula, se suele administrar, hay inyecciones de octriótide, que es el análogo de la somatostatina, y se inyecta al paciente en forma subcutánea y se va secando la fístula. Ustedes ven cómo la secreción, en 2-3 semanas, esa fístula está seca, gracias al efecto inhibidor de la secreción exócrina que tiene la somatostatina. Es muy, muy efectiva esta somatostatina. Y bien cara. Existe una compleja interregulación entre las células alfa, beta y delta, ejerciendo la somatostatina un efecto inhibidor sobre el glucagón e insulina. Así como inhibía la hormona de crecimiento, también ya les dije que inhibe todo. Con esto, mis queridos, bellos y añorados alumnos, no sé si el próximo año los tendré o si el próximo semestre les enseñaré fisiopato, no lo sé, así es que por lo pronto es la última diapo. Debo cantarles, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. A ver, aquí resumo todo lo que les he dicho y créanme, si su profesora les dice que es así, es así. Todo lo que les he dicho, que ustedes han dicho mi profesora, como es, estudien antes de analizar este cuadro, porque ahorita lo van a entender conmigo, súper fácil. Pero antes de pasar a la última diapo, estudien bien esta clase, siéntanse cuasi endocrinólogos, diabetólogos, y luego se van a esta última diapositiva donde se resume todo. A ver, beta, alfa, delta, la glucosa elevada, hiperglicemia, es el estímulo primario para la secreción de insulina y somatostatina. Pero la presencia de glucosa, la hiperglicemia, disminuye la secreción de glucagón. Entonces, la hipoglicemia será el principal estímulo para la secreción de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Actúa sobre el hígado, liberando glucosa hacia la sangre que se encontraba guardada como glicógeno. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿O quieren que repita? Hasta ahí me van siguiendo, perfecto.
La disminución de glucosa o hipoglicemia disminuye la secreción de insulina y no se mete para nada con la somatostatina. La presencia de aminoácidos constituye el sustrato primario para la secreción de insulina, glucagón y somatostatina. Los ácidos grasos libres, les dije que también son sustratos para la secreción de insulina y somatostatina, lo mismo que los cuerpos cetónicos, mientras que los ácidos grasos libres disminuyen la secreción de glucagón. Las hormonas intestinales, que en resumen se podría conocer como incretinas, porque existen otras como la CCK, la gastrina, la secretina, las tres estimulan la secreción de las tres estimulan la secreción, o sea, más fácil, las hormonas intestinales estimulan la secreción de las tres hormonas pancreáticas, exactamente igual como lo harían los aminoácidos. Existen sustratos u hormonas que estimulan a las tres células, alfa, beta y delta. Hasta el momento les estoy diciendo que son los aminoácidos. Miren, acá está, aminoácidos. La presencia de aminoácidos produce secreción de insulina, glucagón y somatostatina, lo mismo que las hormonas intestinales. Exactamente igual estimulan su secreción el sistema nervioso parasimpático, representado por el nervio vago o décimo par. ¿Se acuerdan de su nombre larguísimo? Cardio-neumo-gastro-reno-entérico. ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo aprendí en segundo año de medicina. El nervio vago, que representa el parasimpático, también estimula la secreción de insulina. El simpático, su efecto beta-adrenérgico, exactamente, estimula la secreción de insulina. El alfa-adrenérgico estimula la secreción solamente de glucagón, pero inhibe la secreción de insulina e inhibe la secreción de somatostatina. Hasta aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes estimulan la secreción de las tres hormonas pancreáticas? Aminoácidos, el otro, ¿qué más? El parasimpático y el efecto beta-adrenérgico del simpático. Esos cuatro. Muy bien. No se olviden para el examen. Las hormonas paracrinas, ¿por qué le llaman paracrinas? Por la comunicación intercelular paracrina. VAC, eso ya les enseñé, el VAC, acuérdense, chico malo. Sistema porta, sus vasos son VAC, ¿no? Van de la beta a la alfa y terminan en la delta. Ok, comunicación paracrina. La insulina disminuye la secreción de glucagón, efecto antagónico. El glucagón estimula la secreción de insulina. La somatostatina inhibe la secreción de la insulina y el glucagón. Recuerden, la somatostatina no es amiga de nadie, pobrecita. El glucagón estimula la secreción de insulina por las células beta y la insulina disminuye la secreción de glucagón. ¿Listo? Muy bien. Con esto hemos terminado la clase y una vez más, gracias por haberme. ¿Quién quiere la clase? Se la dejo acá, chicos. Finalizar. ¿El delegado llegó? ¿El delegado existe? ¿Tienen delegado? ¿Está Julio? ¿Qué chico? Solamente ha venido mi